Titulares. Presidente Daniel Noboa culminó su recorrido en Manabí, entregando proyecto en Rocafuerte. El 7 de abril iniciará la campaña de la consulta popular y referéndum. Marcela Holguín fue llamada por el correísmo tras decisión en la Asamblea. Policía Nacional decomisó paquetes de cocaína que estaban al interior de un camión en Tababuela. Presuntos integrantes de los Tiguerones fueron llamados a juicio por la Fiscalía. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Buenos días, bienvenidos. Pedro, buen día. Buen día, Katy, ¿qué tal? Pedro y amigos, iniciamos contándoles que Ronnie Aliaga publicó un nuevo video donde anuncia que los supuestos mensajes que intercambiaba con Diana Salazar fueron notarizados y periciados. En otro tema, la Fiscalía anunció que abrirá una investigación sobre un ataque armado que dejó 4 personas fallecidas y una herida en el centro de La Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Aquí iniciamos Noticias Ormar. Mucha atención. El presidente de la República confirmó diversos proyectos de migración a beneficio de rescatistas y agricultores con Israel y España. En Manta volvió a mencionar la consulta popular del 21 de abril. Si hay algo pues en el Ecuador, aparte de banano, cacao, camarón, oro, petróleo, hay suficientes conchudos como para exportar. Así se refirió el presidente de la República, a quienes ya se encuentran estableciendo su postura negativa en cuanto a la consulta popular. No se dejen engañar tampoco de algunos que tratan de lavarse la cara, ni siquiera con el jabón adecuado, o que pues se sacan la barba para ver si así no los reconocen. Todos son parte de una trama y poco a poco van a caer. Todo esto ocurrió mientras se oficializaba el proyecto de migración circular entre Ecuador, España e Israel en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, proyecto en el que 36 socorristas han sido preseleccionados para viajar al exterior a aprender nuevas experiencias. El convenio de migración circular que suscribimos con Israel apunta en esa dirección y va a beneficiar a ecuatorianos de entre 23 a 39 años. Los que son para mí el grupo prioritario. Asimismo, el programa de migración circular para socorristas que se implementa con España beneficia a jóvenes que provienen sobre todo de Pedernales, uno de los lugares más afectados por el terremoto de abril del 2016. Pero también de mi parroquia Manglar Alto y de mi comuna Olón, así mismo como de Montañita. En el evento también se confirmó el convenio para beneficiar a los agricultores ecuatorianos, quienes podrán viajar a Israel y obtener un empleo temporal de 5 años. El acuerdo responde de un lado a la necesidad de empleo en Ecuador y del otro lado a la escasez de trabajadores de agricultura en Israel. Habla de 2.000 trabajadores en primera etapa, como dijo la canciller, como prueba, y después se ampliará hasta 25.000 personas. Israel también dará apoyo en la seguridad de nuestro país, brindando ayuda a la policía y enviando kits para ciudadanos de escasos recursos económicos. Solo hace pocos días tuvo lugar un entrenamiento de parte de un entrenador de combate que llegó específicamente de Israel para dar entrenamiento a los policías de la GIR. La única manera de ganar esta guerra es unidos. La única manera de combatir a esta gente es sin miedo y es de frente. Yo voy a ir a los lugares donde hay más violencia y me voy a plantar ahí y mirarlos de frente. Daniel Noboa también hizo referencia a la ola migratoria que se vive actualmente en Ecuador, afirmando que la cifra de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Seguimos con más. Les contamos que Daniel Noboa estuvo en Manabí, en Rocafuerte, cantón donde se entregó recursos para la reconstrucción del proyecto del sistema de agua potable para 21 comunidades rurales. Cerca de 20.000 habitantes serán beneficiados con esta obra, que comprende trabajos en las líneas de conducción con una extensión aproximadamente de 45 kilómetros de tubería, según explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. El proyecto tendrá una inversión de $1.5 millones y se prevé que genere al menos 77 plazas de trabajo. Sin agua no hay salud,
Sin agua no hay ninguna calidad de vida y de hecho no hay vida. Su acceso es un legítimo anhelo con el que crecemos desde pequeños. Es nuestra obligación como gobierno de darle oportunidades a los jóvenes, de darle oportunidades a las familias que han sido olvidadas, que no han sido atendidas, que no han tenido obra, que no han tenido a un gobierno cercano. Y si tengo que venir 500 veces a Manabí durante estos 18 meses de gobierno, tendré que venir. Estamos aquí iniciando una obra tan importante porque una obra adjudicada en mayo del 2023 no se gestionó el anticipo sino hasta que nosotros llegamos. Y eso fue con el respaldo del presidente de la República que dijo, ese es un compromiso con Manabí. Son 21 comunidades, 37.000 beneficiados que van a tener agua potable gracias a este proyecto, este vital proyecto. Bien por estos cantones manavitas. Y cambiamos de tema. Y luego de que Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, anunciara una movilización pacífica para el 10 de abril, ante la falta de asignaciones económicas por parte del gobierno, el primer mandatario Daniel Noboa arremetió contra los dirigentes de dicha asociación. Durante un evento de empleo por cooperación internacional realizado en Manta, el presidente de la República, Daniel Noboa, cuestionó el anuncio de la Asociación de Municipalidades de Ecuador de hacer una manifestación pacífica. Ahora, el 10 de abril, quieren hacer una manifestación pacífica, la AME, controlada por Creo y por Lazo, sobre la falta de pago. El primer mandatario aseguró que tanto Patricio Maldonado, presidente de la AME, como Homero Castañer aprovechan el complejo escenario que vive Ecuador. Solo para hacerles un poco de memoria, nosotros heredamos un país con 4 meses de falta de pago. Y ahorita, un presidente de AME, de Lazo, y un director ejecutivo de AME, Homero Castañer, acuérdense el nombre, de Lazo también, quieren esconderse atrás de un gremio para atacarnos a nosotros. Y una vez más, Noboa volvió a referirse a la consulta popular. Una consulta que le estamos ganando a pulso, y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas. Tengan memoria y acuérdense el día 22 de abril, quiénes fueron los que estuvieron en contra. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, el gobierno mantiene una postura favorable sobre el aumento del IVA, mientras que la empresa privada espera adaptarse de buena forma para aportar al país con esta decisión. El incremento del IVA al 15% afecta a todos. Sin embargo, el viceministro del Interior está convencido que será una medida que le permitirá al ecuatoriano promedio poder dormir con mayor paz. No nos olvidemos que el IVA no afecta a los productos de primera necesidad que siguen exentos de gravar IVA. Entonces, permanecerán los controles, esperemos que esto se estabilice en las próximas semanas y que no haya una afectación a los ciudadanos. Por su parte, el gobernador de Manabí espera aportar para controlar la no subida de precios en esos productos que no graban IVA al 15%. Sube algo del IVA y todo el mundo quiere subir y están equivocados. En este gobierno no se va a permitir que se preste para este tipo de especuladores que más daña la tranquilidad ciudadana y motiva para que especulen en ciertos comentarios que hacen daño al gobierno. Ricardo Herrera, presidente ejecutivo de Tecopesca, está consciente sobre el incremento, las afectaciones, pero también asegura que además de ser un deber patriótico, es una decisión que tendrá sus virtudes. Entendemos que la subida de impuestos nunca es positiva, obviamente, pero entendiendo la circunstancia del país, creemos que era necesaria. Sobre esa base, creo que lo que resta, más allá de entender si va a ser positivo o negativo, es que el sector productivo tiene que seguir fortaleciendo sus bases para poder producir más y mejor, y que este tipo de iniciativas del gobierno más bien se fortalezcan en función de que nosotros podamos ser más efectivos, más competitivos, dar más trabajo y empleo y finalmente el país, las industrias y la sociedad salgan beneficiadas. Es así como al tercer día de esta medida ya hay versiones, posturas, opiniones y también especulación en aquellos productos que no se han visto afectados, esperando que con el tiempo el ciudadano común se pueda acostumbrar a la medida y, ¿por qué no?, que sea solo temporal para regresar pronto al IVA del 12%. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Y durante su paso por la provincia de Manabí, el presidente de la República aprovechó para dirigirse a los jóvenes que laboran en la empresa Tecopesca, una compañía que en los últimos meses ha contratado más de 300 jóvenes, apoyada en los incentivos tributarios que brinda el gobierno para quienes contraten personal que tenga entre 18 y 29 años de edad.
Ricardo Herrera, presidente ejecutivo de la compañía, habló sobre la importancia que genera el renovar personal y las ventajas que tiene al hacerlo con los incentivos tributarios actuales. Ecopesca, aquí en Jaramijó, está también haciendo su parte por la producción, por la economía del país, por abrir más fuentes de empleo. Por eso han contratado 200 jóvenes entre 18 y 29 años en lo que va del 2024. Eso es lo que necesitamos de todas las empresas en el país, que sean como Tecopesca e incentiven la reactivación económica. No solo que contraten a jóvenes, sino que también crean en nuestra política tributaria. A las empresas que en los próximos días, semanas, van a pagar también impuesto a la renta, pueden deducir su impuesto a la renta hasta un 150% con aportaciones a la policía y fortalecer la seguridad del mismo país. Nosotros estamos absolutamente seguros que la renovación de las generaciones son imprescindibles en el sector productivo ecuatoriano y por eso acogemos este tipo de iniciativas, porque creemos definitivamente que es necesario ir refrescando nuestras filas, específicamente cuando tenemos una gran cantidad de fuerza de trabajo, para que de alguna manera podamos nosotros asegurar el futuro no solamente de nuestra sociedad, sino también de la estabilidad de nuestras organizaciones. Tenemos más de 1.500 trabajadores, creemos que debemos tener no menos de 200 o 300 nuevas incorporaciones que durante los últimos meses hemos podido hacer en función efectivamente de entender que no solamente estaríamos haciendo patria desde la perspectiva de tomar en cuenta a nuestros jóvenes, sino que aparte también la organización evidentemente tiene unos beneficios que de alguna manera los tomamos en cuenta como positivos. Cambiamos de tema, amigos. Les contamos que continuaron los trabajos emergentes en La Gasca tras el aluvión que se registró la tarde del martes y que afectó a decenas de familias. Las labores de limpieza y evaluación continuaron este miércoles tras el aluvión presentado la tarde del martes en La Gasca. Autoridades municipales siguen verificando los 5 frentes de trabajo en donde se realizan tareas de cuidado, contención, limpieza y mantenimiento de los sitios afectados. Policía Nacional, al momento tenemos 122 policías con 5 equipos del Grupo de Operaciones Especiales para realizar estas actividades de control y prevención y también actividades conjuntas con Cuerpo de Bomberos de Quito para lo que es rescate. ¿La disposición es realizar rondas de vigilancias? Por supuesto, esta es una de las acciones que Policía Nacional con el eje preventivo tenemos que garantizar en cada uno de estos lugares en donde fueron estos domicilios afectados. Personal técnico acompañado por el alcalde Pavel Muñoz, la vicealcaldesa Fernanda Racines, concejales metropolitanos y secretarios de la administración municipal verificaron que se cumplan de manera intensiva las distintas labores que permitan superar los efectos y consecuencias de este suceso. En este contexto, el burgomaestre ha mantenido varias reuniones de evaluación para establecer compromisos y designar tareas específicas que mitiguen las afectaciones especialmente a las familias de las zonas altas. También se determinó que la emergencia todavía no está superada y los equipos permanecerán trabajando de manera ininterrumpida hasta lograr el normal funcionamiento de la ciudad. El alcalde Muñoz también hizo un sobrevuelo en las zonas afectadas. Mientras en tierra, las autoridades municipales realizaron una evaluación socioeconómica para visibilizar los daños y pérdidas materiales que permitan canalizar acciones y ayudas a los afectados. Recordar que este martes, pasada las 13 horas, se atendió la emergencia provocada por un aluvión en la avenida La Gasca. El inusual incremento de las precipitaciones registradas desde el último fin de semana lo había generado. Además, 3 embalses en las quebradas del Tejado, Rumipamba y La Pulida. O sea, las obras y los trabajos han venido haciéndose permanentemente por parte del municipio. El problema es que las lluvias de estos días pues obviamente han sido en magnitudes altas, lo cual complica, ¿no? Entonces hemos podido estar en la parte de arriba, está todo despejado, pero existe en algunas partes acumulación, pero no es porque exista basura ni nada por el estilo, sino que es producto de las altas lluvias que estamos atravesando en la capital. Como saldo de este suceso, se registró un ciudadano fallecido y 4 personas heridas, 28 evacuados, 68 personas afectadas y 20 viviendas con distintos daños. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y debido al aluvión, las instituciones educativas estarán en modalidad virtual hasta el viernes 5 de abril.
El Ministerio de Educación informó que 74 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito estarán en modalidad no presencial o virtual desde este miércoles hasta el próximo viernes 5 de abril, tras el aluvión de la Gasca. La decisión se tomó debido a la suspensión del servicio de agua potable en 12 barrios de la capital. Esto mientras se efectúan las tareas de limpieza y rehabilitación del sistema de captación de Rumipamba. A través de un comunicado, el Ministerio de Ramo anunció la suspensión de clases presenciales para precautelar la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. Las clases presenciales se suspenden en las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales que se encuentran especialmente en la parroquia Belisario Quevedo. Informar a la ciudadanía que si tienen alguna inquietud o duda sobre los planteles en donde se suspendieron las actividades, pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación, en donde se encuentran los nombres de todas las instituciones. Las consecuencias de este suceso, que afectó a decenas de personas, lamentablemente no quedaron ahí, pues la empresa de agua potable también informó que decidió suspender el suministro por 4 días para 12 barrios de Quito. No es posible que en una ciudad como Quito no se planifique en base a pronósticos. Esto es fundamental, como se hace en otras partes del mundo. Entonces yo pienso que es fundamental que trabajemos en la prevención. La medida estará vigente hasta el próximo 6 de abril. El servicio, señalaron, será restituido una vez que concluyan los trabajos de limpieza y rehabilitación del sistema de captación de Rumipamba. Entre los barrios afectados se cuentan Armero, Santa Clara, Belisario, San Juan, Pambachupa, Ninguilla, San Vicente, La Primavera, La Granja, La Gasca, Las Casas o Rumipamba. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Al volver les contaremos que un nuevo atentado, una nueva amenaza contra otro alcalde de la provincia de Manabí, se lo estamos contando en breve, y justo en estado de excepción que todavía continúa. Lamentable definitivamente, Katy. Y más adelante también estaremos conversando con el doctor Jorge Alviar. Él es especialista en Derecho Constitucional, para conocer qué va a pasar si no se puede ampliar el estado de excepción. ¿Qué sucederá con los militares? ¿Podrán seguir en las calles y en las cárceles? A la pausa publicitaria, ya volvemos. Estamos de regreso, amigos, y como lo habíamos anunciado, el alcalde de Tosagua, Rommel Cedeño Rodríguez, recibió una amenaza en la puerta de su vivienda la noche del martes. Según una fuente policial, sujetos desconocidos dejaron un ramo de flores que contenía un panfleto y una bala calibre 38. Los agentes de criminalística fueron alertados por el funcionario y levantaron los indicios para empezar con las investigaciones. Este hecho ocurre a solo 10 días del asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y a menos de un año del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Antes de las elecciones de febrero del 2023, Cedeño figuró en una lista de políticos mencionados por el Frente Parlamentario Anticorrupción por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un juez de garantías penales dictó acto de llamamiento a juicio para 7 presuntos miembros de los Tiguerones, entre ellos William A.B., alias Willy, líder del grupo criminal. El juez tomó esta decisión tras el pedido de que hizo la Fiscalía General. Según la institución, los sospechosos habrían cometido delitos de extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, entre otros. Además, el magistrado dispuso que se mantenga la orden de prisión preventiva dictada en contra de todos los procesados. Sin embargo, la etapa de juicio quedó suspendida para alias Willy y 4 imputados más, al estar prófugos de la justicia. Más información: el abogado de Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis, entregó una supuesta pericia de los chats que el ex legislador asegura haber tenido con la fiscal Diana Salazar. Por su parte, la fiscalía señala que el material no tiene aval de ningún perito.
La defensa del exasambleísta Ronnie Aliaga entregó un documento que se basa en el informe pericial realizado en Estados Unidos. Este se refiere a supuestos chats entre Aliaga y Diana Salazar, fiscal general de la Nación. El informe pericial fue realizado en los Estados Unidos. Venga al cabo mencionar que se utilizó la misma tecnología con la que se practicaron las pruebas dentro del caso Metástasis con la información relacionada a los teléfonos de Leandro Norero. Tras ser recibido el documento, la Fiscalía se pronunció a través de un comunicado y en las redes sociales, asegurando que la defensa técnica del ex legislador entregó fue relatos, ya que no cuentan con aval de ningún perito, pero que pese a ello, la información será sometida a investigación. La Fiscalía termina su comunicado con un exhorto al exasambleísta para que se entregue a la justicia, sobre todo si su intención es colaborar, tal y como lo ha manifestado su abogado. A su turno, el defensor de Aliaga pide garantías para que su defendido pueda rendir su declaración, para lo cual solicita a la Fiscalía fijar fecha y hora para que Aliaga aporte información relevante que ponga claridad al proceso. Pedimos garantías para el señor Aliaga se mantendrá por medios telemáticos, pedimos un proceso justo, no queremos una persecución, no queremos tintes políticos, queremos un proceso justo. Según los chats revelados por la Fiscalía General en el caso Metástasis, Ronnie Aliaga era conocido como El Ruso y habría sido operador del acusado por narcotráfico, Leandro Norero. Y sobre este mismo tema, el ex asambleísta Ronnie Aliaga publicó un nuevo video respondiendo al comunicado que realizó la Fiscalía General del Estado. Según Aliaga, Salazar está mintiendo. Escuchemos lo que dijo. 1. La señora Diana Salazar miente y el día de hoy se han presentado con transparencia los documentos que certifican la veracidad de la información sobre las conversaciones entre ella y yo. 2. Doctora Diana Salazar, usted debe explicarle al país por qué en confidencia la máxima autoridad dentro del sistema penal de Ecuador me revelaba información sensible perteneciente a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. 3. He solicitado a la empresa estadounidense Digital Forensic Now que haga la entrega de la información concerniente a mis dispositivos protocolizada ante notario y apostillada a las autoridades de justicia ecuatorianas. 4. Qué bien, señora fiscal, que además reconoce y acoge esto como una nueva noticia crímenes. Toda esta información es la que será entregada al Senado de Estados Unidos y al Comité de la Cámara de Representantes sobre el Poder Judicial. Mientras tanto, Daniel Salcedo, procesado del caso Metástasis, desistió este miércoles en seguir con el recurso de habeas corpus que le permita cambiarse de cárcel de Cotopaxi a la de Quito, por lo que la audiencia para conocer la acción no se desarrolló. Recordemos que el procesado ya había presentado este mismo recurso el 1 de febrero, pero fue rechazado de manera unánime por los jueces. Y luego de casi una hora de escuchar los argumentos de las partes, los integrantes del Tribunal Primero de la Sala Especializada Penal de la Corte de Justicia de Pichincha entraron a analizar la solicitud del hijo de Verónica Abad, detenido por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. En la audiencia, la Fiscalía pidió que no se acepte la apelación. La resolución se dará a conocer este jueves en horas de la tarde. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial. Al volver estaremos analizando, Pedro, cómo se lleva a cabo este proceso de la consulta popular y el referéndum. Perfecto, y también estaremos con nuestro invitado, el doctor Jorge Alvear, que ya se encuentra enlazado a través de nuestra cadena virtual. Volvemos de inmediato. Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromara. Y debido a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país en los últimos meses, los gobernantes de turno han implementado permanentemente el estado de excepción. Y ahora último, con el denominado conflicto armado interno, el actual gobierno, presidido por Daniel Noboa, incorporó precisamente el estado de excepción y también el toque de queda. Pero hemos escuchado también a nuestras autoridades gubernamentales que ya no se puede ampliar el estado de excepción, recurso importante establecido en la Constitución. Sobre este tema,
y para conocer algunos datos importantes alrededor de esta guerra contra las mafias criminales, hemos invitado al doctor Jorge Alviar. Él es especialista en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Qué impide constitucionalmente que se amplíe por una vez más el estado de excepción en nuestro país? Bienvenido. Muy buenos días, señor Cedeño. Gracias por su invitación. Un saludo cordial a su amable audiencia. Bueno, en primer lugar, efectivamente, pues el estado de excepción, con las causales que lo justifican, solo puede ser ampliado por 30 días, la Constitución lo establece así, cuando no han variado las circunstancias, ¿no? Se mantienen las mismas circunstancias. De tal manera que el presidente de la República ha justificado que no se podría, pues, mantener el estado de excepción una vez que se concluya esta extensión que estábamos experimentando en este momento. Perfecto, entonces el estado de excepción estará vigente, tenemos entendido, hasta el 8 de abril. ¿Qué sucederá con los militares que se han unido a esta guerra junto con la Policía Nacional para combatir a las mafias criminales, hoy denominadas terroristas? ¿Ya no podrán salir a las calles ni tampoco podrán controlar las cárceles? Bueno, algo interesante ha mencionado la Corte Constitucional en su reciente dictamen 124 EE24, expedido en días pasados, cuyo ponente fue el doctor Enrique Herrería Bonet, indicando que el estado de excepción que se decretó y que la extensión pues concluirá muy pronto, pues tuvo como causas, unas causas atípicas al mismo tiempo, ¿no? Y que claro, si bien es cierto, una de ellas, la del conflicto armado interno, puede ser parte de un estado de excepción, sin embargo, no le compete a la Corte Constitucional establecer o declarar que existe como tal un conflicto armado interno, porque es una cuestión de hecho que se produce y que corresponde, en definitiva, al presidente de la República reconocer su existencia. Y como este tipo de conflictos armados internos no se conoce su extensión, no se sabe por cuánto tiempo puede ocurrir, como ocurre con las guerras, ¿no? Bueno, de alguna manera nos trae a la mente lo que está aconteciendo en Ucrania con Rusia. Ya tenemos más de un año de conflicto armado externo en este caso, ¿no? Pero en todo caso, pues los conflictos armados se saben cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. Eso es lo que de alguna manera la Corte reconoce, y que las Fuerzas Armadas están dentro de sus capacidades y sus obligaciones, pues a defender la soberanía nacional y la seguridad externa e interna del Estado ecuatoriano. Entonces vuelvo a insistir con la pregunta, doctor Alviar, ¿qué sucederá con las Fuerzas Armadas si no se puede ampliar, extender este estado de excepción? ¿Tendrían que retirarse de las cárceles? ¿Ya no podrían salir a las calles? ¿Cuáles serán las funciones en estos días que ya se retire el estado de excepción? Porque la Constitución ni tampoco la Corte Constitucional puede resolver que se mantenga por un tiempo prudencial. Lo que la Corte Constitucional ha señalado, que los medios ordinarios, cuando son insuficientes para enfrentar un estado de conflicto armado interno, pues definitivamente le corresponde a las Fuerzas Armadas enfrentar a los movimientos o a los grupos armados que atentan contra la seguridad del Estado, la independencia del Estado, y que las Fuerzas Armadas les corresponde atender la seguridad interna frente a los grupos armados, pues, que atentan contra la seguridad interna del Estado.
Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Perfecto, doctor. Pero si vamos a la parte, digamos, accesoria de su pregunta, ¿qué va a ocurrir con digamos, el control de las cárceles? La Corte ha reiterado que el control interno de las cárceles le corresponde al personal, digamos, del SNAI, digamos. Claro. Y que cuando son superadas, pues entraría la policía. Y si las fuerzas de la policía, a su vez, son superadas, entonces, a pedido de las fuerzas de policía, pueden ingresar las Fuerzas Armadas al control interno de los... ¿Haya o no haya estado de excepción, doctor? Haya o no haya estado de excepción. Ya, perfecto. Entonces se mantendrán en las cárceles y también en las calles dando o brindando la seguridad a los ecuatorianos. La seguridad de los ecuatorianos. Es lo que señala, ¿sí? Claro, ahora el Gobierno Nacional, a través de su ministra de Gobierno, ha anunciado que están analizando, revisando la posibilidad de incorporar un mecanismo que permita reemplazar al estado de excepción. ¿Cuál pudiera ser esta opción o qué otras opciones pudieran haber? En la Constitución yo no encuentro un mecanismo que sirva para reemplazar al estado de excepción. El Ejecutivo, entre sus competencias ordinarias y normales, está pues sujeto a un catálogo de prerrogativas y facultades y competencias, y entre esas está la de implementar políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para garantizar la seguridad de las personas en el país. Y a su vez, pues como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a disponer las medidas prioritarias que sean necesarias para cumplir con esa obligación. Claro, y estamos en un conflicto armado interno. ¿No puede haber algún argumento con alguna excepcionalidad para mantener vigente el estado de excepción a la espera de que en la consulta popular exista un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y apoyemos que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles, en las cárceles y en todo momento sin necesidad de que exista un estado de excepción? Yo lo veo bastante complicado. Lo que sí está claro, y le reitero, es que si la policía o el personal del SNAI se siente sobrepasado en el control de las cárceles, solo así puede pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Claro, doctor, estamos a puertas de una consulta popular y un referéndum que justamente incorpora una de las preguntas para darle facultades a las Fuerzas Armadas, sobre todo en problemas como el que estamos viviendo los ecuatorianos, una inseguridad insostenible, nunca antes registrada en la historia del país. Circunstancialmente tenemos esta herramienta democrática o este ejercicio democrático. ¿Es una medida de presión probablemente que se ejerza o es una situación circunstancial la que estamos atravesando los ecuatorianos en que no podemos ampliar el estado de excepción, pero sí tenemos una herramienta o un ejercicio democrático para que los ecuatorianos pronunciemos? Es decir, que los ecuatorianos necesariamente tenemos que pronunciarnos a favor de esa pregunta puntualmente en la consulta y el referéndum. Definitivamente, es una forma de expresar nuestra voluntad como ciudadanos por la vía de la consulta y hacerle conocer a los poderes públicos cuáles son nuestras aspiraciones y qué esperamos de ellos para que cumplan con sus obligaciones y con la protección de nuestros derechos y nos devuelvan la seguridad que necesitamos. ¿Y usted cree que habrá un respaldo del pueblo ecuatoriano cuando aún se dice que la popularidad del presidente Daniel Noboa ha bajado más o menos unos 16 puntos porcentuales? Mire, desafortunadamente la ciudadanía ha tenido que confirmar que al no haberse pronunciado a favor de ciertas medidas muy necesarias para la defensa de nuestra seguridad en la consulta pasada,
pues no haya recibido ese aporte de la ciudadanía. Hoy por hoy tiene ya cómo comparar lo que ha significado el no haber, digamos, autorizado ciertas medidas que hoy por hoy son necesarias para ayudar a la institucionalidad en defensa de nuestros derechos y seguridad. Ya, supongamos que no se va a renovar o no se va a ampliar el estado de excepción. ¿Bajo qué amparo legal y constitucional actuarán los miembros de las Fuerzas Armadas? Porque es precisamente el estado de excepción que de alguna manera protege de que no tengan problemas legales en lo posterior. ¿Cuál sería la circunstancia de los militares en este momento en que el estado de excepción no se ampliaría, pero ellos necesariamente necesitan brindar la seguridad a los ecuatorianos? Bueno, el amparo legal es el que le acabo de comentar, el último dictamen de la Corte Constitucional. Pero no tendrán problemas en lo posterior ni legales. Mire que ya hay algunos militares que han tenido problemas en la época, inclusive cuando tuvimos los problemas con los grupos insurgentes de Alfaro Vivo y Carajo y etcétera, aún tienen estos problemas legales. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, desde entonces a la fecha se han modificado las normas legales, la misma Constitución, y no teníamos una jurisprudencia constitucional que, como le decía, en el último dictamen ha señalado que como regla general le corresponde a las Fuerzas Armadas el servicio de la seguridad externa y el conflicto, y a atender un conflicto armado. Y dice que su preparación es la de enfocarse a defendernos, ¿no? Para la protección de nuestros derechos y la seguridad. Están entrenados para eso. Obviamente, lo único que tendrían que, digamos, observar es la normativa explicada en el uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, el caso de la policía, y en el caso de las Fuerzas Armadas, atender a la regulación internacional de los convenios de Ginebra, donde en caso de guerra, pues incluso los países que agreden a otro país, pues tienen unos límites para pues ejecutar sus acciones. Entre esas, pues definitivamente pues no atacar a la población desarmada, al contendiente herido, que no representa amenaza, etcétera, etcétera. Hay ya normativa que las mismas Fuerzas Armadas, de un soldado profesional conoce, ¿no? Ya, perfecto. Están establecidas. ¿Sí? Doctor, luego de que exista el pronunciamiento en las urnas del pueblo ecuatoriano, y supongamos que vote a favor o que respalde esta pregunta para que los militares se mantengan en las calles y en las cárceles, ¿cómo se instrumentaría o en qué momento entraría en vigencia esta pregunta de la consulta popular? Bueno, hay preguntas que necesitan ser... puntualmente las facultades de las Fuerzas Armadas, doctor. Bueno, tendrá que esto que ser ratificado con una reforma legal y constitucional. Perfecto, muchísimas gracias mi querido doctor Jorge Alvar por sus importantes y valiosos aportes alrededor de este tema que está con mucha expectativa y mantiene pendiente a todos los ecuatorianos para que las Fuerzas Armadas se sigan manteniendo en las cárceles y en las calles, porque es la que nos está brindando de alguna manera seguridad y confianza para combatir a las mafias criminales. Con esta información vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y ya regresamos para seguir con más novedades e información aquí en Noticias Ormar. Volvemos de inmediato.
Ya de regresos, amigos televidentes, para contarles que la Policía Nacional con la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE han desplegado esta mañana un gigantesco operativo llamado Libertad en las provincias de Pichincha, Manabí, Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Esta acción ha permitido el desmantelamiento de toda una red extorsiva con la captura de famosos extorsionadores. En nuestras próximas emisiones estaremos ampliando esta información. Y seguimos con este tema. Justamente nuestro compañero Cristian Arias se encuentra ya desde la ciudad de Guayaquil para traernos más información. Cristian, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Estamos en el bloque 4 de la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Acá se ha ejecutado desde tempranas horas de la mañana una operación con la Policía Nacional, tratando de establecer el orden en ciertos sectores que han estado dominados por organizaciones delictivas, por personas que se dedican a la extorsión. Y vamos a mostrar un poco lo que se ha encontrado hasta esta hora. Acá es unos indicios que son cámaras de videovigilancia que eran utilizadas para controlar los movimientos de todo aquel que quiera acercarse a los lugares que ellos tenían controlados. Dice Águilas Activo en un papel, hay un material que entiendo es camaretas, explosivos que están utilizados para sorprender y hacer asustar. Águilas Activo dice un papelito allí, unos sobres con droga, una chompa en un color similar al de la Policía Nacional, un arma larga, allí está un chaleco también, y estos cuchillos y machetes pequeños que eran parte de las cosas que utilizaban los extorsionadores. Vamos a tratar de abordar al coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, para conocer detalles sobre la acción que se despliega acá. Ve, mire. Va un detenido, ahí va llevando una persona, justamente en este momento, de las personas que son requeridas por la justicia, detenidos en este momento. Vamos a escuchar al coronel Santamaría. Tenemos armas de fuego, armas blancas, tenemos las camaretas estas que son utilizadas para generar terror a la población, poniendo en sus domicilios o en locales comerciales para exigir esta mal denominada vacuna. Tenemos sustancias estupefacientes, uniformes y prendas policiales que son utilizadas justamente para cometer delitos, haciéndose pasar por policías, y las cámaras de circuito cerrado de televisión que utilizan para alertar la incursión policial. Ustedes pueden ver lo complicado que es llegar a este tipo de sectores. Ellos ya con este tipo de cámaras tienen al menos 5 minutos de ventaja sobre nosotros hasta llegar a estos puntos aledaños. Justamente hoy les sorprendimos por la hora en la que ingresamos, y la denuncia ciudadana, que es la que nos ayuda a nosotros para generar este tipo de operativos, es la que nos permite continuar tomándonos del territorio que fue tomado hace el año anterior, especialmente sobre estas organizaciones criminales. Estamos sobre el territorio de los tiguerones, que tienen ahorita un conflicto entre ellos por el poder justamente de este sector. ¿Y por qué es tan estratégico este sector? Es porque aquí, como la señal celular, no existe vialidad vehicular, motocicleta, es muy difícil realizar patrullajes en este sector, aparte de que cada uno de los callejones nos lleva a otro tipo de urbanización, y son espacios cerrados. Entonces utilizan esto para llevar a personas secuestradas o para hacer sitios de almacenamiento de objetos robados. Entonces justamente a eso vamos enfocados y vamos a lograr buenos resultados aquí. Perfecto. Son palabras del coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina. Los indicios van a ser conducidos a el cuartel Modelo, una vez que los detenidos sean trasladados también hacia allá. Voy a mostrarles un poco la parte sobre lo que decía el coronel Santamaría y la dificultad que hay para acceder. Nosotros tuvimos que caminar a pie porque el vehículo se quedó en la calle pavimentada que se ve al fondo. Todo este trayecto hay que hacerlo caminando, y hay que subir esta parte que, aunque está con un concreto allí, es muy difícil subir. Eso precisamente es aprovechado por las organizaciones delictivas, según lo ha explicado el jefe del distrito Nueva Prosperina, para traer personas acá secuestradas, someterlas. Incluso tenían el sistema de videovigilancia para ellos estar alerta cuando algún patrullaje policial se iba a cumplir en el sector.
tomando en cuenta que no siempre se lo podía hacer por las dificultades del acceso. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes continúan en estudio con más. Muchísimas gracias por el completo informe. Podemos percatarnos y ver que muchos periodistas también se encuentran resguardados con cascos y chalecos protectores. Bien que se realicen estos trabajos no solamente en la Valerio Estacio, sino en algunas provincias del país. Hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias, Pedro y amigos. Gracias por su fiel sintonía. A todos ustedes, muy amables, buenos días, felicidades.